Si existe un símbolo que es capaz de ser relacionado de manera automática e inmediata con la crueldad y la maldad de la raza humana, ese es, sin lugar a dudas, la esvástica. Emblema del Tercer Reich, es un recuerdo de las hórridas vivencias experimentadas por parte de los judíos y un sinfín de otras clases sociales. Por estas razones, no es raro encontrarnos hoy en día con todo tipo de controversias que siguen teniendo como eje central este símbolo tan controvertido. Sin embargo, hace no mucho tiempo este era un símbolo asociado con la prosperidad, la buena suerte y la buena fortuna. Derivado del sánscrito, la esvástica es un término que refiere a algo bueno. De este modo, resulta bastante peculiar cómo pudo haberse dado este traspaso de un símbolo que representaba lo bueno a algo que acabó representando la crueldad y la maldad en su máxima expresión. Es por estas connotaciones benignas asociadas al símbolo de la esvástica en las sociedades orientales que aún a día de hoy semejante emblema sigue teniendo una importancia y una relevancia bastante amplia dentro de la sociedad teosófica. Expresada casi de forma universal, la esvástica más antigua de la que se tiene registro se encuentra en un colmillo tallado encontrado en Ucrania, cuya datación rondaría los 10.000 años antes de Cristo. Otros descubrimientos han sido llevados a cabo en Hizarlik, en el occidente de Asia Menor, lugar en donde Heinrich Schliemann, frecuentemente llamado el padre de la arqueología, descubrió las ruinas de la no tan mítica ciudad de Troya en 1873. El mismísimo Schliemann, de acuerdo con varios académicos orientalistas de su tiempo, dijo que la esvástica fue de suma importancia entre los primeros progenitores de las razas arias en Bactria, de vuelta en un tiempo donde germanos, eslavos, pelasgos, hindúes, celtas, persas e iraníes formaban todavía una sola nación y una sola lengua. No obstante, plantear como origen de la esvástica a estos pueblos resultaría imposible una vez que, gracias a los trabajos de Thomas Wilson para el Instituto Smithsoniano, llegamos a la demostración de que la esvástica ha aparecido en lugares que van desde Japón hasta Europa y del norte de América hasta el sur. Por estas razones, quedaría claro que la esvástica, al tiempo que pertenece a todos, parece realmente no pertenecer a nadie. Ahora bien, cabe aclarar que, en todos estos casos, la esvástica, sea en un sentido como en otro, era venerada como un símbolo de bendición, buenos deseos y, por extensión, aunque indirectamente, de buena suerte. Por estas razones, cuando a Thomas Wilson se le presentó un miembro de la delegación china que visitaba por aquel entonces Washington, vio en su túnica de estado representaciones de la esvástica, que ellos llamaban Guan, significando longevidad, larga vida, muchos años. La raza aria. Opuesta en teoría a los judíos y a todos los pueblos semíticos, esta raza gozaría supuestamente de una superioridad y una nobleza tal que al menos hace no mucho tiempo esta superioridad habría sido entendida en sentido étnico. Si bien el término ario derivaría del sánscrito que significa noble, a día de hoy no se sabe si esta nobleza de los primeros pueblos arios estaba referida a una característica racial que ellos encontraban única, o si más bien estaba referida a una serie de características culturales como por ejemplo la lengua. No obstante, si cabe mencionar un factor unificador de todos los pueblos germánicos, este vendría a ser, sin lugar a dudas, el antisemitismo. Basta recordar las proclamas de Lutero en contra de los judíos en sus escritos tan radicales, tan agresivos,
que no serían sino después operadas en la Segunda Guerra Mundial. Por estas y otras razones, la búsqueda de un origen nacional sobre el cual fundar Alemania sentó las raíces de este origen en los arios, pueblos contrarios a los semíticos y mantenidos en una pureza cultural y, supuestamente, racial que los individualizaba con respecto a esa masa uniforme que, desde la perspectiva germana, serían los judíos. Ahora bien, el símbolo de la esvástica ya comenzó a ser usado a inicios del siglo XX con la intención de ensalzar el sentimiento patriótico germano, en la medida que semejante símbolo era asociado a la mítica ciudad de Troya. Por esta razón, grupos como Hermannenorden, una logia centrada en el estudio de las tradiciones germánicas, así como, por supuesto, del antisemitismo, empleaban ya cotidianamente la esvástica como símbolo propio, nacional. Su fundador fue un autodenominado aristócrata llamado Rudolf von Sebottendorf. Cuando el Reich alemán colapsó en 1918, la orden pasó a denominarse la Sociedad Thule, Thule por una mítica tierra polar. Su símbolo consistió en una larga daga superpuesta a una esvástica. El 9 de noviembre de 1918, 2 días antes de que Alemania se rindiera en la Primera Guerra Mundial, Sebottendorf entregó un efusivo discurso en la Sociedad Thule, sociedad en la cual estarían muchos de los miembros que posteriormente acabarían derivando al Partido Obrero Alemán. Sebottendorf, ante la inminente derrota de Alemania, expresó: en el lugar de nuestros príncipes de sangre alemana, reinará nuestro enemigo a muerte, Judá. Así con lo cual, urgió a su audiencia a luchar hasta que la esvástica se levante victoriosa de su gélida oscuridad. Pese a la dificultad de encontrar vínculos directos que relacionen a la sociedad Thule con el naciente partido nazi, existen casos específicos en donde pueden rastrearse algunos detalles. En mayo de 1919, un miembro de la sociedad Thule, Friedrich Kron, propuso la esvástica como un símbolo para el Partido Obrero Alemán, precursor del partido nazi. Finalmente, Hitler eligió conservar la esvástica como símbolo oficial, elevándola a representación en sí misma de la misión otorgada a la raza aria y las dificultades que han de sufrir para llegar a la victoria. Cabe destacar, por otro lado, que los colores escogidos por Hitler para la confección de su bandera nazi no fueron gratuitos ni azarosos. Por el contrario, respondían a un pasado imperial sobre el cual la Alemania nazi buscaba también cimentarse. La totalidad simbólica de la esvástica refiere a un mundo de significados en sí misma, un orden espacial de poder con elementos equidistantes del centro. Cabe destacar, por otro lado, que la esvástica fue usada en la alquimia para simbolizar las 4 esquinas cardinales del mundo, como también, al parecer, simbolizaría no solo el trabajo de la creación expresado en el mundo, sino además al mismísimo gran arquitecto. Sin embargo, volvemos nuevamente a lo mismo. Reducir la significancia de un símbolo tan universal aparecería incorrecto, en la medida en que los registros de su existencia datan de la prehistoria y en diversos contextos.
por lo que podría llegar a significar desde buena suerte hasta el sol, así como también Brahma, esto es, deidad creadora del universo, o bien Samsara, con lo que hablaríamos entonces del ciclo de transmutaciones del alma asociado con las doctrinas religiosas hindúes y, generalmente, orientales. ¿Acaso un significado es más verdadero o más falso que otro? En absoluto. Todos, a su modo, son verdaderos. Pues, ¿qué es realmente la esvástica a día de hoy sino lo que los hombres han hecho con ella? ¿No es todo símbolo, en vez de una emanación onírica del cielo, una construcción histórica definida y establecida por las luchas y conflictos entre los hombres? Sin embargo, a pesar de lo interesantes que puedan resultar estas investigaciones de carácter sociológico y antropológico, la investigación que nosotros pretendemos realizar abarcará más bien un carácter positivo. Esto es, si bien resulta interesante indagar sobre los significados simbólicos del árbol, también resulta muy importante y aún más útil el investigar los significados positivos del árbol. Esto es porque podemos medirlo, podemos tocarlo, podemos verlo. Pero, ¿de dónde proviene la esvástica? ¿Es que acaso se fundó sobre las almas de los individuos que desearon arbitrariamente crear este símbolo? ¿O es que acaso tiene una fuente externa? Estas son las preguntas que cabe hacernos para pasar al siguiente plano. Ahora bien, ¿a dónde nos apunta la esvástica? ¿Es que acaso hay una planta, un fruto, que crezca con forma de esvástica? No hay evidencia de aquello. Tampoco que existan planetas con dicha forma, estrellas de ese modo, plantas, rocas o cosa alguna que se parezca a semejante símbolo. Bajo estas condiciones, parece necesario dirigir nuestra mirada hacia Jung y su teoría del inconsciente colectivo, según el cual la simplicidad y simetría de la esvástica habría conducido a su desarrollo independiente en todos lados. Esto es, la esvástica, de algún modo, tendría su origen en un inconsciente colectivo que implica a todo el mundo, literalmente, casi como una generación espontánea del deseo de hacer esvásticas germinado en las conciencias de los bárbaros y salvajes prehistóricos. Sin embargo, tal cual se mencionó, bajo las condiciones en las cuales no hay forma en el mundo ni el universo que pueda asemejarse a la esvástica, parecería necesario seguir el planteamiento de Jung. No obstante, cabe otra opción. Esta es la planteada por Carl Sagan en su libro Comet. Sagan reproduce un antiguo manuscrito chino que muestra una variedad de colas de cometas, muchas de las cuales no son sino variaciones de una sola. Lo fascinante aparece en la última figura, donde se muestra el núcleo del cometa con 4 brazos extendidos desde él, recordando a la esvástica de forma asombrosa. Sagan sugiere que en la antigüedad un cometa pudo haberse aproximado tan cerca de la Tierra que los chorros de gas que emanaban de él, curvados por la rotación del cometa, se hicieron visibles para los habitantes de la Tierra, lo que acabaría llevando a la adopción de la esvástica como símbolo mundial. Para concluir, ¿será que nos aproximamos a una época en la cual la esvástica va a dejar de estar relacionada automáticamente con el nazismo y en cambio va a recuperar sus antiguas significaciones? ¿O es que acaso el destino de la esvástica está ya sellado? A día de hoy, sería muy difícil encontrar un uso de la esvástica que intente recuperar sus antiguas significaciones y que de ningún modo tome en cuenta sus connotaciones con el nazismo. En cualquier modo, todas las personas que hoy en día guardamos recuerdo
de la época del nazismo, sea por experiencia propia o sea por los libros de texto, entendemos lo inadecuado de este símbolo. Si llegara en algún punto la esvástica a recuperar sus antiguas significaciones, dejando a un lado toda connotación con el nazismo, eso definitivamente sucederá cuando todos los habitantes actuales de la Tierra hayan desaparecido.